Dentro del estudio que estamos desarrollando del libro de Marcos, llegamos al capítulo 10. Uno de los versículos, el versículo 45, dice: Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es el texto central de la lección que estamos estudiando toda esta semana. Lección que a propósito complementa el estudio que tuvimos la semana anterior. La octava lección lleva por título Instruyendo a los discípulos, parte 2. Como ya dije, este es un complemento al estudio que iniciamos la semana pasada. Queridos amigos, bienvenidos a este breve resumen, al bosquejo de esta lección. Vamos a ver rápido las ideas principales o los objetivos con los cuales vamos a estudiar, bosquejar este material. Lo primero que vamos a ver, la primera lección o la primera instrucción, gira en torno al matrimonio y los niños. Lo segundo será hablar del cuidado de dar a Dios el primer lugar en nuestra vida o el tener ídolos. Y por último, ¿qué lecciones podemos aprender de un ciego, en este caso, Bartimeo? 3 objetivos para este resumen. Recuerden que las diapositivas que ustedes están observando pueden descargarlas. Ya saben, en la descripción hay un enlace. Vamos a comenzar a trabajar con estos objetivos. Hablemos en primer lugar del cuidado del matrimonio y los niños. El Señor Jesús aprovecha todo este episodio para dar algunas lecciones a sus discípulos y obviamente esas lecciones nos alcanzan. Encontramos nuevamente a estos señores, otra vez los líderes intentando molestar, pero en esta ocasión ya hacerle pisar, como decimos, el palito al Señor Jesús y le hacen una pregunta sobre el divorcio. De alguna forma buscando meterlo en problemas con Herodes. Intentaron entrapar al Señor Jesús, pero la pregunta que estos hombres hicieron revelaba el descuido y el bajo concepto que estos tenían sobre el matrimonio, porque estaban más centrados y preocupados en el divorcio. A esta pregunta, el Señor Jesús les responde: por la dureza de vuestro corazón, por el pecado que tenemos todos, el Señor permitió a través de Moisés que se otorgara el divorcio. El problema, como explicó la lección, es que había para ellos muchas razones por las cuales el varón se podía separar de la mujer. Razones simples y absurdas. Y esto el Señor Jesús les recrimina: ustedes están más preocupados en el divorcio que en el matrimonio. Y por eso los dirige al plan original de Dios. ¿Qué es lo que Dios diseñó? ¿Qué es lo que Dios estableció? Conduciéndolos al libro de Génesis, cuando Dios crea la humanidad, porque Génesis 1:26, cuando dice hagamos al hombre, la palabra hombre también puede ser traducida como humanidad, y la humanidad está conformada por el varón y la mujer. Es decir, cuando Dios crea la raza humana, Dios crea al varón y a la mujer. Obviamente, de los dos depende la existencia de la raza humana. Pero no estamos hablando netamente de algo biológico. Lo que Dios está ilustrando, repitiendo y recalcando es que al inicio, para que Dios creara la humanidad, Dios estableció el matrimonio entre el varón y la mujer. Esto es lo que Dios creó. Y no lo creó por algo que sea pasajero, algo que no tenga trascendencia. No, les dice bien claro que cuando el varón se una a la mujer serán una sola carne. En consecuencia, lo que Dios ha unido no puede ser separado por el hombre. ¿Qué hacen ustedes buscando sinsentidos al matrimonio para que se divorcien? Ustedes andan más preocupados en esos detalles y están descuidando el matrimonio. El matrimonio no se estableció por un corto periodo de tiempo. El matrimonio se estableció para siempre. En consecuencia, la primera lección cierra con esto. No se trata de buscar motivos para el divorcio, sino de fortalecer y salvar el matrimonio. Y esto es lo que ustedes como líderes y nosotros como líderes, como iglesia, deberíamos de procurar. Esto es en relación al matrimonio. Hablemos ahora sobre los niños. Es interesante lo que la lección explicaba, porque los niños en aquel tiempo eran descuidados e inclusive menospreciados al punto que los niños eran abandonados por algún
defecto que ellos pudieran tener o cuando no podían tener varones y venían niñas, eran abandonadas, eran dejadas a su suerte, en otras palabras, hacían cosas terribles con los niños, tan menospreciados. De alguna manera, estos conceptos, estos pensamientos también eran compartidos por los discípulos. Por eso, cuando los niños son llevados al Señor Jesús por sus mamás, los discípulos se molestan y le dicen, no, 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 no molesten, el Señor tiene cosas más importantes que hacer. ¿Qué van a aportar ustedes? ¿Qué van a hacer acá? No molesten al Señor Jesús. Esto, por supuesto que indignó a Cristo. ¿Cómo van a estar haciendo eso? Indignó al Señor Jesús y, en fin, reprendió a sus discípulos. Y de ahí en adelante lo que el Señor Jesús muestra es la alta consideración que Dios tiene por los niños, tremenda consideración que el Señor tiene por ellos, al punto que hace dos cosas sorprendentes. En primer lugar, declara que el reino de los cielos es de los niños. No les impidan, dice, déjenlos que vengan porque de los tales es el reino de los cielos. Y en segundo lugar, para que ellos vean que los niños tienen a los ojos de Dios un valor especial, les coloca la mano y los bendice, tal como hizo, por ejemplo, con sus discípulos cuando los llamó. Con esto el Señor Jesús estaba demostrando que los niños tienen un alto valor para Dios, pero no solo un alto valor, también pueden tener un papel importante dentro de la obra de Dios, obviamente si es que los padres suelen hacer, como en este caso, conducirlos a Cristo, conducirlos a los pies de Dios. Qué linda lección que el Señor nos deja, lección que nosotros debemos imitar. Debemos depender, dice por último, así como estos niños, debemos depender de Dios. Si no fueren como estos niños, dice, no entraréis al reino de los cielos. Un niño depende 100% de sus papás. Y lo hace muchas veces de forma inconsciente, porque sabe que su papá estará ahí, sabe que su mamá estará ahí. Y nosotros deberíamos actuar con la misma dependencia, porque sin Dios estamos perdidos. Cerramos estas dos primeras lecciones que giraban en torno al matrimonio y a los niños. Vamos a ver ahora la próxima lección. Dios debe de ocupar el primer lugar. Vamos a ver rápidamente este punto que gira en torno al joven rico y a sus discípulos. Encontramos estos dos cuadros. El joven rico, quien busca al Señor Jesús y le dice, Maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y los discípulos, donde dos de ellos, a través de su mamá, le dicen a Cristo, por favor, déjanos sentar a tu lado. De estos dos encontramos una gran cantidad de lecciones negativas, por supuesto, de parte de ellos. Como por ejemplo que el joven rico amaba el dinero y el mundo. Él creía que merecía la salvación porque guardaba, según él, los mandamientos. Por eso, cuando Cristo le dice, guarda los mandamientos, él dice, yo lo guardo todo, Señor. Y el Señor le demuestra que no. Le demuestra que no. Vamos a verlo en breve, pero creo que todos entendemos cuando le dice, ven y sígueme dejándolo todo, regálalo todo, véndelo todo. Él no quiso, no quiso. Y los discípulos también tenían un problema. Querían poder y reconocimiento. Ellos ansiaban gloria, honor. Por eso el Señor Jesús les está explicando otra vez, voy a ir, voy a padecer, voy a morir. Y luego resucitaré, les dice, y los dos discípulos, mira maestro, no nos interesa eso, lo que nosotros queremos es la recompensa, ¿qué nos vas a dar? Entonces, démonos cuenta que el joven rico, sí, tenía su ídolo que era el dinero y todo ello, pero los discípulos también albergaban egoísmo, orgullo en su corazón, algo muy parecido a lo que tuvo Lucifer. De esto hablamos algo anteriormente, pero ambos tenían problemas. Por eso el Señor a estos dos les ayuda a reconocer cuál es su condición y qué es lo que tenían que hacer. Y estamos viendo y estamos identificando los ídolos que ambos tenían. Y no solo Juan y Santiago en el caso de los discípulos, los otros también se enojan porque algunos lo habrán tomado. Estos que se creen nos están dando la delantera, nos están
queriendo quitar lo que nos corresponde. Había o se generó una disputa, un disgusto entre ellos. Bueno, problema, idolatría en ambos casos. ¿Qué hace el Señor Jesús? Les ayuda. De acuerdo a estos textos, le dice, por ejemplo, al joven rico, vende todo lo que tienes, dónalo a los pobres, renuncia a lo que tienes. Tienes que desprenderte de aquello que te está esclavizando. Tienes que dejar, tienes que renunciar. Tal vez en el caso de la riqueza, pues tienes que estar dispuesto a perderlo. En el caso que vimos la semana pasada, decía, si tu mano te está haciendo pecar, pues es preferible que lo pierdas antes de que pierdas la salvación. En este caso lo mismo, es mejor que regales, que vendas tu dinero, porque eso te va a llevar a la perdición. Y en el caso de los discípulos, les pregunta, ¿están seguros? Porque miren, para que yo pueda ascender al cielo y ustedes reciban el reconocimiento, yo voy a padecer. ¿Están dispuestos a beber la copa que beber? Es decir, ¿están dispuestos a humillarse? ¿Están dispuestos a ser insultados y todo ello? No lo comprendieron, no entendieron los discípulos esto. Por eso le dicen los dos, Santiago y Juan, sí, 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 maestro, vamos a hacerlo. No estaban entendiendo, pero el Señor Jesús les estaba explicando. La copa obviamente era todo el martirio que iba a sufrir. Y el bautismo se refería a su muerte, iba a morir y a resucitar. Y esto sin darse cuenta estaban diciendo, sí, Señor. Entonces, notemos que a los dos Cristo les está ayudando. A uno, renuncia a tus ídolos. A los otros tienen que estar dispuestos a humillarse. Pero no acaba ahí. Tienen que destruir, tienen que desarraigar la idolatría de su corazón. Tienen que quitar, disculpen, aquí está mal escrito. Y por último, a ambos también les invita a una decisión. Ven y sígueme, le dice al joven rico, y dame el primer lugar, cosa que no hacía. Este decía, y yo guardo los mandamientos, pero no guardaba el primero, no guardaba el segundo, que era no tener otros dioses. Él creía que amaba a Dios, pero no amaba a Dios, amaba más al mundo. Por eso le dice, ven y sígueme, yo te voy a ayudar. Y a los otros dos, renuncien al yo y sirvan a los demás, porque eso es lo que se hace en el reino de los cielos. Entonces, a ambos el Señor Jesús les está ayudando. Disculpen, aquí hubo un error. Hay un error acá. Bueno, en ambos casos el Señor Jesús les está diciendo qué es lo que tienen que hacer para vencer a ese ídolo. Entonces, esta segunda lección nos enseña y enseñó a sus discípulos que el Señor Jesús debería de ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Vamos a terminar este segundo punto y entremos ahora a nuestro tercer objetivo. Lecciones de un ciego. En este caso vamos a hablar de Bartimeo. Hablemos rápidamente. ¿Qué lecciones podemos aprender? El Señor Jesús, por decirlo así, colocó algunas demandas de parte de Dios. La salvación es por gracia. Esto sí quiero dejar en claro. El Señor no nos dice, mira, cumple estas obras para que te salves. La salvación es por gracia. Pero una vez que yo acepto a Cristo, debo de dar evidencias de la transformación que Dios está ejecutando en mi vida. ¿Qué evidencia? Que Dios debe ocupar el primer lugar. Otra evidencia, dispuesto a renunciar a lo que es mío e incluso estar dispuesto a perderlo. Y otra de las evidencias gira en torno a la humildad y la disposición de servir a los demás. Entonces, de esta manera yo me doy cuenta si realmente estoy encaminándome por donde el Señor caminó o estoy siguiendo mis pasos creyendo como el joven rico que merezco la salvación. Ahora, siendo claros, todo esto es imposible. Por eso Cristo dijo, hablando por ejemplo del joven rico, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Pero podríamos decir lo mismo del orgullo, lo mismo de la soberbia y de tantos pecados. Y no romanticemos acá tratando de mostrar de explicar esta era la aguja y por aquí pasaban los camellos, haciendo ver de que sí es posible con el esfuerzo humano. Y no, no es posible, queridos amigos, con el esfuerzo humano. Es
simplemente imposible por méritos o esfuerzo humano alcanzar la salvación. Es imposible, no nos engañemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hizo Bartimeo, lo que hizo este hombre. ¿Qué hizo? En primer lugar, reconoció su necesidad de Dios. Estaba mendigando en la ciudad y cuando escuchó de Cristo, él reconoció que necesitaba encontrarse con Cristo. Y nosotros necesitamos hacer lo mismo, encontrarnos con nuestro Señor. En segundo lugar, suplicar por su ayuda. Cuando él escuchó que Cristo estaba, comenzó a suplicar. Jesús, hijo de David, Jesús, hijo de David, comenzó a suplicar. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Suplicar a Dios, ayúdame. ¿Y por qué suplicar? ¿Porque Dios no me escucha? No, porque la súplica lo hace una persona que ve su real condición, que reconoce que no merece, que reconoce que no es digna. Y nosotros no lo merecemos. Por eso nuestro corazón suplica, por favor, Señor, ayúdame, ayúdame. Rendirnos ante Él, abrir nuestro corazón. Bartimeo cae de rodillas ante Cristo y por favor le dice, ayúdame, quisiera que me ayudes. Supliquemos ayuda, sí, pero adoremos a Dios. Tenemos que estar dispuestos a hincarnos de rodillas ante Dios, caer de rodillas derrotados a Él. Y por último, cuando Bartimeo recibe el milagro, comienza a seguir a Cristo. Y esto es lo último, tenemos que seguir al Señor Jesús. Ir con Él, ir tras Él. Solo así se cumplirá. Para Dios, sí es posible nuestra salvación. Para nosotros no. Para ti y para mí no. Es imposible. Pero para Dios sí es posible. Pero tenemos que hacer lo que hizo Bartimeo. Por eso, a esta última lección la titulé Lecciones. Las lecciones que nos dejó Bartimeo. Cerramos entonces este objetivo, queridos amigos. Cerramos los 3 objetivos y vamos a ver ahora el resumen de esta lección. Primero, recordemos que el matrimonio y los niños deben ser cuidados por la iglesia. Los dos, queridos amigos, tenemos que cuidar. Como líderes, sobre todo, tenemos que ver que ambos sean atendidos. Cuidémonos de los ídolos que pueden estar usurpando el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón. Y por último, sigamos a Cristo, el único que puede ayudarnos y también darnos salvación. ¿Qué debemos hacer? Ahora que sabemos estas lecciones, busquemos la fuerza divina para que sea una realidad en nuestra vida. Hagamos de nuestra historia un camino que conduzca a las personas a Cristo. Y para que podamos trazar correctamente ese camino, recordemos estudiar la próxima lección. Controversias en Jerusalén, la 9ª lección que vamos a estudiar del libro de Marcos. De esta forma, apreciados amigos, terminamos el bosquejo de esta 8ª lección. Que Dios los bendiga. Espero que este material sea de utilidad. Un gran abrazo para todos ustedes y, si el Señor lo permite, nos encontramos la próxima semana. Bendiciones a todos.